La acción de tutela es uno de los mecanismos más importantes creados por la Constitución Política de Colombia, de 1991. Gracias a ella, millones de personas han podido proteger sus derechos fundamentales de manera rápida y efectiva, incluso en situaciones donde parecía imposible obtener justicia. Antes de la Constitución de 1991, muchas personas debían enfrentar procesos largos, complejos y costosos para reclamar la protección de sus derechos. En numerosos casos, cuando llegaba la decisión judicial, el daño ya estaba hecho. Por eso, la Asamblea Nacional Constituyente decidió crear un mecanismo sencillo, inmediato y accesible para cualquier ciudadano: la acción de tutela. Hoy, la tutela es considerada una de las herramientas jurídicas más revolucionarias del constitucionalismo colombiano y latinoamericano. Se trata de un instrumento que acerca la justicia a las personas y permite que cualquier ciudadano pueda acudir ante un juez cuando considere que un derecho fundamental está siendo vulnerado o amenazado. Pero, ¿qué es exactamente la acción de tutela? ¿Y quién puede presentarla? ¿Y contra quién procede? ¿Ante qué derechos protege? ¿A cuánto tiempo tarda? ¿Y qué sucede si no se cumple el fallo? En este video vamos a responder todas esas preguntas de forma clara, organizada y práctica. Prepárate porque aquí comienza el ABC de la acción de tutela. La acción de tutela es un mecanismo judicial creado por el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia. Su finalidad es proteger de manera inmediata los derechos fundamentales cuando estos sean vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o, en ciertos casos, de particulares. Dicho en palabras simples, la tutela es una herramienta que permite acudir ante un juez para pedir protección urgente cuando un derecho fundamental está en peligro. La característica más importante de la tutela es su rapidez. Mientras otros procesos judiciales pueden durar meses o incluso años, la tutela fue diseñada para resolverse en pocos días. Además, no se necesita ser abogado para presentarla. Cualquier persona puede redactar una tutela en una hoja sencilla, explicando qué ocurrió, cuál derecho considera vulnerado y qué protección solicita. Precisamente por esa facilidad, la tutela se convirtió en uno de los mecanismos más utilizados por los colombianos. Para entender la tutela, primero debemos comprender qué son los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales son aquellos derechos esenciales para la dignidad humana y para el desarrollo de la persona. Son derechos tan importantes que el Estado tiene la obligación de respetarlos y protegerlos. Entre los derechos fundamentales más conocidos, encontramos el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la igualdad, el derecho al debido proceso, el derecho de petición, la libertad de expresión, la libertad religiosa, el derecho a la educación, la intimidad, el mínimo vital y la dignidad humana. Con el paso de los años, la Corte Constitucional ha ampliado la protección de muchos derechos, reconociendo que ciertos derechos sociales también pueden protegerse mediante tutela cuando afectan la dignidad humana. Por ejemplo, la salud pasó de ser vista solamente como un servicio público a ser reconocida como un derecho fundamental autónomo. Una de las grandes ventajas de la acción de tutela es que prácticamente cualquier persona puede presentarla. Puede hacerlo un ciudadano colombiano, un extranjero, un menor de edad, una persona privada de la libertad, un adulto mayor o una persona en condición de discapacidad, incluso alguien que no sepa leer ni escribir. La tutela puede presentarse directamente por la persona afectada o mediante representante. También existe la figura de la agencia oficiosa. Esto significa que alguien puede presentar una tutela en nombre de otra persona cuando ésta no esté en condiciones de hacerlo por sí misma. Por ejemplo, un hijo puede presentar tutela por su madre enferma, o un ciudadano puede actuar en defensa de una persona hospitalizada que no pueda movilizarse. En el caso de los menores de edad, la protección es aún más fuerte, porque los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. La tutela procede principalmente contra autoridades públicas, como alcaldías, gobernaciones, ministerios
hospitales públicos, colegios públicos, universidades estatales, juzgados y entidades administrativas. Sin embargo, también puede presentarse contra particulares en ciertos casos específicos. Por ejemplo, cuando un particular presta un servicio público, cuando existe una relación de subordinación o indefensión, o cuando el particular afecta gravemente un derecho fundamental. Un ejemplo clásico ocurre con las empresas promotoras de salud, conocidas como EPS. Aunque muchas son entidades privadas, pueden ser demandadas mediante tutela porque prestan un servicio público esencial. También puede proceder contra instituciones educativas privadas, empresas o personas naturales en determinadas circunstancias. La tutela procede cuando existe una vulneración o amenaza a un derecho fundamental y no existe otro mecanismo judicial eficaz para protegerlo. Aquí aparece un concepto muy importante: la subsidiariedad. La tutela no fue creada para reemplazar todos los procesos judiciales. En teoría, debe utilizarse solamente cuando no exista otro medio de defensa judicial o cuando el mecanismo existente no sea lo suficientemente rápido para evitar un daño grave. Por ejemplo, si una persona necesita urgentemente un medicamento para sobrevivir, no tendría sentido obligarla a esperar años en un proceso ordinario. Allí la tutela se convierte en el mecanismo adecuado. También existe la tutela como mecanismo transitorio. Esto ocurre cuando sí existe otro proceso judicial, pero se necesita una protección urgente para evitar un perjuicio irremediable. El perjuicio irremediable es un daño grave, urgente e irreversible, que requiere intervención inmediata del juez. Una de las mayores fortalezas de la tutela es su informalidad. No existen fórmulas estrictas ni tecnicismos exagerados. La tutela puede presentarse por escrito, de forma verbal, e incluso mediante medios electrónicos. No requiere autenticaciones complejas ni trámites costosos. Aunque no existe un formato obligatorio, normalmente una tutela contiene la identificación de la persona que presenta la acción, la identificación de la entidad o persona demandada, los hechos, los derechos fundamentales vulnerados, las pretensiones, las pruebas y la firma. En los hechos se explica qué ocurrió. En los derechos vulnerados se indican cuáles derechos fundamentales considera afectados la persona. Y en las pretensiones se expresa qué solicita concretamente al juez. Por ejemplo, ordenar la entrega de un medicamento, proteger el derecho de petición, permitir el acceso a la educación, suspender una actuación arbitraria o garantizar un tratamiento médico. La acción de tutela puede presentarse ante cualquier juez de la República. Actualmente también existen herramientas digitales que facilitan su radicación. Muchos despachos judiciales permiten presentar tutelas por correo electrónico. La idea es que la persona tenga acceso rápido a la justicia sin obstáculos innecesarios. Una vez el juez recibe la tutela, debe analizar si cumple los requisitos mínimos y proceder a estudiarla. La Constitución estableció que la tutela debe resolverse en un término máximo de 10 días. Esa rapidez es precisamente una de sus principales características. El juez puede solicitar pruebas, pedir informes a las entidades involucradas y adoptar medidas urgentes. En muchos casos, especialmente relacionados con salud, los jueces emiten órdenes provisionales mientras toman la decisión definitiva. Por ejemplo, pueden ordenar inmediatamente la entrega de medicamentos o la práctica de un procedimiento médico urgente. Después de analizar el caso, el juez emite una decisión conocida como fallo de tutela. En ese fallo puede conceder la tutela, negarla o declararla improcedente. Si la concede, el juez ordena las medidas necesarias para proteger el derecho fundamental. Por ejemplo, ordenar una cirugía, responder un derecho de petición, reintegrar a una persona, garantizar acceso a tratamientos médicos, entregar información o suspender decisiones arbitrarias. Las órdenes del juez son obligatorias. Y aquí aparece algo fundamental. Los fallos de tutela deben cumplirse inmediatamente. Cuando una autoridad o particular incumple un fallo de tutela, puede iniciarse un incidente de desacato. El desacato es un procedimiento mediante el cual el juez verifica si la orden fue obedecida. Si encuentra incumplimiento, puede imponer sanciones, entre ellas multas, arrestos y otras medidas disciplinarias. El objetivo no es castigar por castigar,
sino garantizar que la protección de los derechos fundamentales sea real y efectiva. Porque de nada serviría una decisión judicial si nadie estuviera obligado a cumplirla. La persona afectada con la decisión también puede impugnar el fallo. La impugnación permite que otro juez revise la decisión tomada en primera instancia. Generalmente, el superior jerárquico del juez estudia nuevamente el caso y decide si confirma, modifica o revoca la decisión. Esto fortalece las garantías procesales y permite corregir posibles errores. Después de la decisión de segunda instancia, algunos expedientes son enviados a la Corte Constitucional. Pero atención, la Corte no revisa todas las tutelas. La Corte selecciona únicamente ciertos casos que considera relevantes para unificar jurisprudencia, aclarar temas constitucionales importantes o proteger derechos de especial trascendencia. Cuando la Corte selecciona una tutela para revisión, puede emitir sentencias que terminan convirtiéndose en referentes fundamentales para todo el país. Gracias a la jurisprudencia constitucional, la tutela ha evolucionado enormemente desde 1991. La Corte Constitucional ha desarrollado temas relacionados con derecho a la salud, protección de niños, derechos de comunidades vulnerables, protección ambiental, derechos de población desplazada, debido proceso, libertad de expresión y protección del mínimo vital, entre muchos otros asuntos de enorme importancia. La acción de tutela se rige por varios principios fundamentales. Uno de ellos es la informalidad, lo que significa que no deben imponerse barreras exageradas para acceder a la justicia. Otro principio es la celeridad. La tutela debe resolverse rápidamente. También encontramos la eficacia. El juez debe buscar soluciones reales y efectivas. Y existe además el principio de prevalencia del derecho sustancial, que significa que la protección de los derechos es más importante que el exceso de formalismos. En Colombia, muchas tutelas están relacionadas con el derecho a la salud. Por ejemplo, negación de medicamentos, retrasos en cirugías, falta de tratamientos o negación de citas médicas. Pero también existen tutelas por derecho de petición no respondido, problemas con pensiones, vulneración al debido proceso, casos de discriminación, protección de menores, acceso a educación, servicios públicos y derecho al mínimo vital. Incluso las personas privadas de la libertad utilizan frecuentemente la tutela para reclamar condiciones dignas y atención médica. Aunque la tutela es un mecanismo poderoso, también tiene límites. No todo problema puede resolverse mediante tutela. Por ejemplo, no fue diseñada para reemplazar todos los procesos ordinarios. Tampoco puede utilizarse simplemente porque alguien no está de acuerdo con una decisión judicial. En algunos casos, la tutela contra providencias judiciales procede de manera excepcional, pero solamente cuando se cumplen requisitos muy estrictos. La Corte Constitucional ha señalado causales específicas para estos eventos, porque debe respetarse la autonomía judicial y la seguridad jurídica. Además, el abuso de la tutela puede generar congestión en el sistema judicial. Por eso los jueces deben analizar cuidadosamente cada caso. La tutela transformó la relación entre el ciudadano y el Estado. Antes, muchas personas sentían que la justicia era lejana, lenta y reservada para quienes tenían dinero o conocimientos jurídicos. Con la tutela, la Constitución acercó la protección de los derechos a la vida cotidiana. Hoy, cualquier persona puede acudir ante un juez cuando considere que un derecho fundamental está siendo amenazado. La tutela también fortaleció la cultura constitucional en Colombia. Gracias a este mecanismo, millones de personas comenzaron a familiarizarse con conceptos como derechos fundamentales, dignidad humana, debido proceso e igualdad. Además, permitió visibilizar problemáticas sociales profundas. Muchas decisiones históricas de la Corte Constitucional nacieron precisamente de acciones de tutela presentadas por ciudadanos comunes. A pesar de su importancia, la tutela también ha recibido críticas. Algunos consideran que existe un uso excesivo de este mecanismo. Otros sostienen que ciertas decisiones judiciales generan cargas económicas muy altas para el Estado. También hay quienes afirman que algunas tutelas invaden competencias de otras autoridades. Sin embargo, incluso con esas críticas, la mayoría de expertos reconoce que la tutela ha sido esencial para la protección de los derechos fundamentales en Colombia.
De hecho, muchos países han observado el modelo colombiano como ejemplo de justicia constitucional accesible. Si una persona considera presentar una tutela, es importante tener en cuenta algunos consejos básicos. Primero, explicar los hechos de forma clara y ordenada. Segundo, identificar cuáles derechos fundamentales considera vulnerados. Tercero, anexar pruebas cuando sea posible. Cuarto, expresar concretamente qué solicita al juez. Y quinto, actuar oportunamente. Aunque la tutela no tiene un término de caducidad estricto como otros procesos, sí debe presentarse en un tiempo razonable. La Corte Constitucional ha señalado que debe existir inmediatez, es decir, la persona no debe dejar pasar largos periodos sin justificación. La acción de tutela es mucho más que un simple mecanismo jurídico. Es una herramienta que representa el espíritu garantista de la Constitución de 1991. Gracias a ella, los derechos fundamentales dejaron de ser simples declaraciones escritas en un papel y comenzaron a convertirse en garantías reales para millones de personas. La tutela permitió que la dignidad humana ocupara un lugar central dentro del sistema jurídico colombiano. Y aunque el mecanismo enfrenta desafíos, críticas y debates, sigue siendo uno de los instrumentos más valiosos para la protección de los ciudadanos. Conocer la tutela no solamente es importante para abogados o estudiantes de derecho, es importante para cualquier persona, porque entender nuestros derechos es el primer paso para defenderlos. Y precisamente allí radica la grandeza de la acción de tutela, en recordarnos que la Constitución no es un texto lejano reservado para expertos, sino una herramienta viva destinada a proteger la dignidad humana en la vida cotidiana. Si este video te ayudó a comprender mejor qué es la acción de tutela, comparte este contenido con otras personas. Muchas veces, conocer un derecho puede marcar la diferencia entre la vulneración y la protección efectiva. Y si te interesa aprender más sobre derecho constitucional, derechos fundamentales y temas jurídicos explicados de forma clara, suscríbete al canal Leyes Colombia y activa la campana de notificaciones para no perderte los próximos videos. Porque el derecho no debe ser un conocimiento lejano ni complicado. El derecho también puede explicarse de forma sencilla, clara y útil para todos. Nos vemos en un próximo video.